Queridos alumnos eh, de segundo año medio, les doy la más cordial de las bienvenidas. Sean ustedes muy bienvenidos a la segunda clase del reforzamiento de las guías, en este caso de la guía número 3 que tiene que ver con los totalitarismos. Soy el profesor Héctor Salazar y espero que se encuentren bien en sus hogares. Yo aquí estoy bien, no saliendo, manteniendo la distancia social. Espero que ustedes también allá en sus hogares en la medida de lo posible. Vamos a dar inicio entonces a la clase número 3, como dijimos, a la clase número 2, creo que tiene que ver con la guía número 3, que tenía que ver con los regímenes totalitarios. Comencemos entonces. Primero el objetivo, ¿no es cierto? Estamos dentro de la unidad 1 y nuestro objetivo es el OA2, que tiene que ver con, y dice, analizar la crisis del Estado liberal a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión del 29, que ya la vimos, y el surgimiento de los distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos, que es lo que vamos a ver ahora, y su oposición a la democracia liberal, por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo. Populismo, que es la clase número 4, y los inicios del estado de bienestar, que será, ¿no es cierto?, que estuvo dentro de la guía número 5. Pues bien, vamos a ver el contexto histórico dentro de lo que se enmarca el nacimiento, el germen, los antecedentes de los totalitarismos. Primero vamos a señalar qué es lo que se entiende por totalitarismo. Como se señala ahí, ¿no es cierto?, entendemos un tipo de régimen político, social, económico, en general de todos los aspectos, abarca todos los aspectos de la vida, que son no democráticos y que se caracterizan, ¿no es cierto?, como se señala ahí, por el poder todopoderoso del Estado. El Estado pasa a regir todos los ámbitos de la vida. Y como se señala, que se infiltra en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. Como segunda característica, el Estado es fuerte y se sustenta sobre un único partido que monopoliza el poder. Por lo tanto, tenemos que hay un partido único que no tiene ningún obstáculo, ¿no es cierto?, para llevar adelante su programa, y no hay alternancia en el poder y no hay alternancia política porque no hay más partidos políticos, sino que solamente es el partido político único que lidera ahí. Como tercer elemento característico, hay un líder, ¿no es cierto?, un líder generalmente que es el mandamás del partido, que es venerado, ¿no es cierto?, como el líder de la nación y del partido, y en el que alguno incluso llega a ser, ¿no es cierto?, a rendírsele un tremendo culto personal a la personalidad, ¿no es cierto?, del líder. Y para mantener el poder, este líder, este partido, este Estado todopoderoso, ¿no es cierto?, emplea el terror sobre la población. ¿Cómo? ¿No es cierto? Se basa, ¿no es cierto?, en el ejército y en la policía, y con ello, ¿no es cierto?, elimina cualquier tipo de distanciamiento político, cualquier tipo de oposición política, ¿no es cierto?, contra lo que va a ser la ley oficial del Estado totalitario. Ahora, ¿cómo es posible que un régimen así, mirándolo, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva histórica, de nuestra evolución política, nuestra democracia actual en Chile y en gran parte del mundo, ¿cómo es posible que el régimen, ¿no es cierto?, de este tipo de características se pueda haber dado? Es llamativo porque, obviamente, si a mí me dicen que va a haber un solo partido, si vamos a tener que venerar al líder, si va a haber una policía y un ejército que me controla, y que prácticamente yo pierdo todas mis libertades, obviamente que yo diría al tiro de inmediato que no me conviene ese tipo de régimen y jamás optaría y votaría por un tipo de régimen así. Sin embargo, ¿no es cierto?, se van a dar ciertos antecedentes en Europa para que la gente vea con buenos ojos este tipo de régimen, vote por ello, o los elija, o los apoye, ¿no es cierto?, e incluso ingrese a sus filas y, ¿no es cierto?, lo lleve al poder. Veamos entonces cómo la democracia va a entrar en crisis y va a ser como antecedente de la llegada de estos regímenes a Europa. La Primera Guerra Mundial, entonces,
que es el corolario como el antecedente primordial, ¿no es cierto?, va a tener unas tremendas consecuencias políticas, económicas, sociales para toda la comunidad europea, ¿no es cierto? Por lo que obviamente tanto vencedores como vencidos va a dar un tremendo desencanto, ¿no es cierto? Por las ideas liberales que a mí me habían dicho, ¿sabes qué? Estas ideas liberales, la democracia, las libertades individuales y el progreso sostenido me van a llevar, ¿no es cierto?, a engrandecer la nación y me van a llevar a mí que tener un tremendo pasar. Van a tener una tremenda calidad de vida y un progreso indefinido donde siempre vamos a ir para arriba. Eso me había prometido el liberalismo. Sin embargo, llega la guerra y esto se va hacia abajo. Por lo tanto, hay un tremendo desencanto de la población con la democracia, con el liberalismo, ¿ya? Y si bien es cierto, primero en Estados Unidos, ¿no es cierto?, luego de la Primera Guerra Mundial y después en Europa, a partir más o menos de 1924, empieza un lento avance y una mejora en la situación socioeconómica de estos países, sobre todo de Europa. Pero va a llegar, ¿no es cierto?, la crisis del año 29 y esto se va a ir precipitosamente hasta abajo. Por lo tanto, tenemos dos ya factores. El primero, ¿no es cierto?, tremendo desprestigio en que estaba el liberalismo y ahora la crisis económica del 29 que derrumbe. Y ustedes saben que si hay algo que repercute en los ciudadanos, en la vida de las personas, es el bolsillo, ¿no es cierto? Es pasar hambre. Y si la gente no tiene para comer, no tiene trabajo, obviamente entonces yo voy a empezar a criticar este régimen y voy a mirar con buenos ojos a otro tipo de régimen que me proporcionen o que me digan, ¿no es cierto?, que me van a tratar de mejorar mi condición. Por lo tanto, si ustedes lo ven ahí, Europa va a ser el caldo de cultivo de estos regímenes, ¿no es cierto?, por esta situación de crítica al liberalismo y por esta gran crisis económica a partir del año 29, aunque en Europa, ¿no es cierto?, llega más o menos el año 30-31. Por lo tanto, ¿no es cierto?, van a empezar a verse bien, ¿no es cierto?, estos regímenes de corte autoritario, ¿ya?, regímenes más bien antidemocracia, y ustedes lo ven ahí en ese mapa, con la letra D, ¿no es cierto?, muchas dictaduras, en Alemania, en Austria, en Italia, en Rumania, en Polonia, en Estonia, etcétera, ¿no es cierto?, frente a otras democracias, como Francia, como Noruega, como el Reino Unido, ¿ya?, pero si lo ponemos en la balanza y hacemos un equilibrio ahí, ¿no es cierto?, no hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los países europeos se estaban llenando, ¿no es cierto?, de regímenes dictatoriales, ¿ya?, y que obviamente van a ser el germen después para pasar de un régimen autoritario a un totalitario. Ahora, dentro del primer régimen totalitario vamos a ver tres, ¿no es cierto? Dentro del primer régimen totalitario tenemos a la Italia de Benito Mussolini y el fascismo, ¿ya? Al igual que los antecedentes tanto de Alemania como de Italia, los antecedentes del fascismo es más o menos lo que ya estábamos señalando. Había una situación económica muy grave luego de la Primera Guerra Mundial, había mucho descontento, ¿no es cierto? Y después, con la crisis del 29, esto se hace aún más latente. Y por otra parte, ¿no es cierto?, aparte de esta crisis económica, estaba la influencia de la Revolución Rusa, de la Unión Soviética. Ya se había creado, ¿no es cierto?, hace años atrás el Partido Comunista Italiano, y obviamente que mucha gente se había unido a sus filas y abogaba, ¿no es cierto?, por instaurar lo mismo que había pasado en Rusia, y instaurar, ¿no es cierto?, una dictadura del proletariado, y que las ideas marxistas y comunistas, ¿no es cierto?, llegaran a este país, y que esa idea tan bonita, ¿no es cierto?, de que todos fuéramos igual y todos tuviéramos de todo, y todo se repartiera en forma igualitaria, llegara también ahí a Italia. Por lo tanto, había, ¿no es cierto?, mucho descontento, y el gobierno no sabía poner orden, ¿no es cierto?, había mucha lucha interna. Por lo tanto, era el caldo de cultivo para que llegara estos grupos al poder. Entonces, Benito Mussolini, que había sido un antiguo profesor, había sido maestro, había sido también del Partido Socialista Italiano, por lo tanto era más bien de izquierda. Sin embargo, va a cambiar su pensamiento y en el año 1921
va a formar el Partido Nacional Fascista. Dentro de su grupo, ¿no es cierto?, dentro de este Partido Nacional Fascista, su grupo de combate eran las camisas negras llamados los Fasci di Combattimento, ¿ya? Y que era una organización paramilitar, ¿no es cierto?, que se uniformaban, que tenían armas, cuchillas, pistolas, etcétera, etcétera, y, ¿no es cierto?, que buscaban la violencia, ya que la consideraban algo viril y noble, y obviamente que peleaban principalmente con las facciones comunistas. Ahora, ya lo decíamos ahí, en esa imagen queda claro, donde dice retornaremos, ¿no es cierto?, al castellano, y muestra, ¿no es cierto?, la bandera italiana en ese momento, donde cientos de combatientes italianos se sentían, ¿no es cierto?, muy deprimidos porque habían combatido heroicamente, pero los frutos de la Primera Guerra Mundial no se habían traducido en mejoras para la población, ni siquiera los países, ¿no es cierto?, que habían vencido la Primera Guerra Mundial le dieron lo que les prometieron en cuanto a territorio. Por lo tanto, entonces, como señalábamos, en el 21 se crea esta Fasci de Combattimento, y el año 22, apoyándose, ¿no es cierto?, en las clases medias, también en los grandes propietarios de haciendas y también en los empresarios, y con miedo a una revolución de tipo comunista, Mussolini, ¿no es cierto?, va a llamar a que sus partidarios realicen la llamada Marcha sobre Roma, ¿ya? Y que va a hacer que de todas partes del norte, del centro y del sur del país de Italia, ¿no es cierto?, van a ir hacia Roma, presionando al gobierno, ¿ya?, del rey Víctor Manuel III, y también al ejército, porque lo pusieron ahí en un entredicho y podría armarse una guerra civil. Y finalmente el gobierno cede y se le entrega, ¿no es cierto?, este año el poder a Mussolini. Por lo tanto, cuando preguntemos, ¿Mussolini llega al poder mediante elecciones? No llega al poder mediante elecciones, llega al poder mediante una presión al gobierno, y, ¿no es cierto?, el rey cede y le entrega el poder para que él forme gobierno. Así, en el año 24, ¿no es cierto?, va de a poco va a ir acumulando el poder Mussolini y va a ir instaurando esta dictadura fascista. ¿Cómo se va a notar ello? Va a abolir los partidos, los sindicatos, va a asumir cualquier libertad política y se proclama el duce, ¿ya? En adelante, ¿no es cierto?, la propaganda va a exaltarlo, va a caracterizarlo como un antiguo gladiador, un antiguo emperador de este gran imperio romano, ¿no es cierto? Y va a pasar a ser una figura de culto, ¿ya? Ahora, tenemos elementos muy característicos que definen al fascismo, me lo voy a leer. Dice ahí, el fascismo rechaza en la democracia la mentira convencional de la igualdad política, el espíritu de irresponsabilidad colectiva y el mito de la felicidad y del progreso indefinido. El liberalismo se halla ahora en trance de cerrar las puertas de su templo abandonado. El siglo presente es el siglo de la autoridad, un siglo de la derecha, un siglo fascista. El fascismo rechaza el pacifismo. Increíble, pero así es. Solo la guerra puede saltar toda la energía humana al máximo de tensión. El fascismo aplica este espíritu antipacifista hasta en la vida de los individuos. Es un nuevo estilo de vida italiano. Mussolini, el año 1932. Vamos ahora a las características del fascismo italiano. Tenemos la primera intervención del Estado en la economía, crea las corporaciones. Se establecía, ¿no es cierto?, que no se creía en la lucha de clases, que todos éramos iguales, ricos y pobres, clase media, clase baja, todos iguales, y para ello se va a basar en las corporaciones de gremios de profesores, de ingenieros, de médicos, de empresarios, y eso iban a tener que llegar a acuerdos para tratar de mejorar todos juntos al país. También como segundo lugar, nacionalismo expansionista, vale decir, voy a tratar de recuperar el territorio que yo siento que me pertenece, tratando un poco de emular lo que había sido el gran imperio romano, una ideología antidemocrática y totalitaria, y va a empezar el adoctrinamiento y control completo de la sociedad. Ahora, recordemos que este movimiento toma el nombre de la palabra fascio, ¿no es cierto?, que significa un as, que era fundamentalmente un símbolo romano, que era un as de vara,
en torno a un Segur que representaba el poder de los magistrados, el poder del Estado en tiempo de Roma. Ahí tenemos entonces la imagen, ¿no es cierto?, del símbolo del Partido Nacional Fascista con el haz de vara en torno a un Segur, ¿no es cierto?, las fases romanas. También podemos decir una serie de características del culto a la personalidad de Mussolini, como por ejemplo estas frases para el bronce: Mussolini siempre tiene la razón, jóvenes, viejos, hombres, mujeres están literalmente poseídos, compenetrados con él, la paz es absurda, el fascismo no cree en ella. Organizaciones juveniles obligatorias que inculcaban la admiración por el genio del duce y las glorias de la guerra. Y también, ¿no es cierto?, los principios, como señalábamos, concentración de todo el poder en manos de un líder carismático, que era el duce, y en un solo partido el fascista. Supresión del parlamento, ya no había, ¿no es cierto?, quien legislara leyes, quien hiciera las leyes, sino que lo hacían todos ellos, y de los partidos políticos. Suprimen los sindicatos, ya no hay huelgas, ¿ya? Se establece el sistema, como dije, de corporaciones, por oficio, profesores, ingenieros, médicos, etc. Se mantiene la economía capitalista de propiedad privada, y, ¿no es cierto?, el Estado fascista es supremo, que a través del partido dirige todo, la economía, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una ideología, ¿no es cierto?, completamente antidemocrática, completamente anticomunista, no podían ver a los comunistas. Vamos ahora al nazismo. Como número 2, ¿no es cierto?, nazismo, que es uno de los más conocidos porque dentro de la biografía, ¿no es cierto?, de la bibliografía, es lo que más ha hablado de Hitler, película de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, por lo tanto, famosísimo. La imagen que tenemos ahí, ¿no es cierto?, relata un poco lo que señalábamos de Italia también, ¿no es cierto?, en el cual después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que, ¿no es cierto?, Alemania había sido un país derrotado, pero se le culpaba la derrota, como vemos en esa imagen, a los judíos, a los comunistas, a los políticos, en fin, el ejército se sentía traicionado, el ejército alemán se sentía traicionado. Por lo tanto, había una gran desobediencia civil con todo lo que había sucedido. Entonces, de esto se va a tomar Hitler, ¿no es cierto?, que va a ser, ¿no es cierto?, un ex combatiente del ejército alemán, había llegado a ser cabo, había sido herido, ¿no es cierto?, y en el año 19 él se va a unir al Partido de los Trabajadores Alemanes. Y luego, ¿no es cierto?, este Partido de los Trabajadores Alemanes va a llamarse Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, por eso, ¿no es cierto?, más conocido como Partido Nazi. Y en el año 1923 ellos van a tratar, igual que como Mussolini, van a tratar de hacer un acto de fuerza. En este caso van a intentar apoderarse del gobierno, ¿no es cierto?, de turno. Y este movimiento se va a llamar, o este acontecimiento se va a llamar el Putsch de Múnich, o el Putsch de la caverna, y donde fracasan, y Hitler, ¿no es cierto?, por esta situación es apresado, y cuando está en la cárcel, ¿no es cierto?, va a escribir esta apología, ¿no es cierto?, a la violencia, va a escribir, ¿no es cierto?, toda la ideología nazi, ¿no es cierto?, que se basa, como ven ustedes ahí, en el antisemitismo, anticomunismo y antiliberalismo, ¿ya? Y se va a tomar también entonces este nuevo partido, va a ir de la mano su crecimiento con la depresión económica y el aumento, ¿no es cierto?, del apoyo a este partido nazi. Al igual que en Italia, ¿no es cierto?, la recesión había sido brutal. No sé, vemos ahí esa pancarta que dice: queremos pan y trabajo con Hitler. O sea, el tipo ofrecía, ¿no es cierto?, nuevamente devolver la grandeza a Alemania, por eso mucha gente creyó en él, ¿ya? Y lo vemos en ese gráfico, ¿no es cierto?, donde demuestra claramente cómo subía el voto nazi a medida que la situación económica era más mala. Si ustedes ven ahí, en mayo del 24, cuando la cosa mejora, diciembre del 24 mejora, el partido nazi no sacaba tanto voto. Pero si ustedes ven en septiembre del 30, ya con la crisis en julio del 32, en marzo del 33, cómo sube el apoyo al partido nazi. Ahí también uno puede ver también que el voto electoral del Partido de Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes o nazi subió cualquier cantidad en años de crisis. Lo vemos también ahí, voto nazi y desempleo, nuevamente queda muy reflejado, ¿no es cierto?,
cómo los escaños en el Parlamento, en el Reichstag, ¿no es cierto?, alemán, sube de 107 a 230 a 288. Por lo tanto, tenían cualquier cantidad de parlamentarios que eran favorables a su idea. Lo vemos ahí también esa imagen elocuente, ¿no es cierto?, de la gran inflación, ¿no es cierto?, donde el dinero no vale prácticamente nada, donde millones no equivalían a nada y donde los niños jugaban con grupos, ¿no es cierto?, con paquetes de billetes porque no era nada, no valía absolutamente nada el billete alemán o la moneda alemana. Ahora, no solamente lo apoyaron, ¿no es cierto?, clase media y obreros, sino que ustedes ven ahí, tenemos que muchos obreros apoyaron, ¿no es cierto?, clase media, campesinos y otros, ¿no es cierto?, administrativos, empleados, profesionales, funcionarios. Por lo tanto, hay un gran espectro de gente de todos los ámbitos políticos que ven con buen ojo al partido nazi. Y por último, en esta, ¿no es cierto?, va a llegar al poder, ¿no es cierto?, en las elecciones del año 32, como dice ahí, los nazis ganaron el 33% de los votos, más que cualquier otro partido. Y en enero del año 33 lo van a llamar a Hitler para que forme un gobierno, ¿ya? Y va a ser nombrado canciller alemán, ¿no es cierto?, el nuevo jefe de gobierno, y donde muchos lo creían, ¿no es cierto?, que iba a sacar de la bancarrota, del escepticismo, de todo lo malo que había caído Alemania luego desde que, como decían ellos, que los judíos, comunistas, liberales habían apuñalado por la espalda al ejército alemán y lo habían hecho caer. Por lo tanto, Hitler llega al poder, si lo comparamos en este caso con Mussolini, aquí llega al poder por las urnas, porque tiene una gran cantidad de apoyo de votación, ¿ya? Recordemos que en Alemania es una democracia hasta el día de hoy, es una democracia parlamentaria, donde existe un presidente, pero también existe un primer ministro. Por lo tanto, este primer ministro, este canciller, va a ser nombrado ahora Hitler, ¿ya? Veamos un poco las características de la ideología nazi. Al igual que Mussolini o el fascismo, Estado totalitario, política ultranacionalista y expansionista, adoctrinamiento y propaganda. ¿Y de dónde saca, no es cierto? Porque ustedes lo vieron en la anterior imagen, ¿no es cierto? Ahí tenemos una imagen de la India, ¿no es cierto?, donde aparece este símbolo, que no es un símbolo que hayan inventado los nazis, sino que ellos lo tomaron ahí, porque mandaron a todo un grupo de científicos a buscar el origen, ¿no es cierto?, del pueblo ario. Porque recordemos que las tribus arias vinieron, ¿no es cierto?, de tribus de la India hacia Europa. Por lo tanto, estaban tratando de buscar el origen grandioso de esto. Y ahí se encontraron con este símbolo, ¿no es cierto? La palabra esvástica, proviene, como dice ahí, proviene del sánscrito y significa que trae buena suerte y bienestar. Y lo van a tomar aquí los nazis como la cruz esvástica y significa para ellos la fuerza, el sol, la buena suerte. Por lo tanto, significa poder, significa fuerza, ¿ya? Y lógicamente, entonces, estos símbolos van a ser muy primordiales en estos regímenes totalitarios, porque el uso de la propaganda va a ser fundamental. Si ustedes lo ven ahí, ¿qué ganan los niños con el voto al Führer? Obviamente, entonces aparece ahí como el tipo que está dando la pausa para que enaltezca a los niños, acá en este caso acá, los jóvenes alemanes, ¿no es cierto?, exaltación de su raza, exaltación de sus potenciales de su raza, ¿no es cierto? Y como dice ahí, se debe procurar que solo engendren hijos los individuos sanos, porque el hecho de que personas enfermas o incapaces pongan hijos en el mundo es una desgracia, en tanto que el abstenerse de hacerlo es un acto altamente honroso. Ningún pueblo sobre la tierra posee un palmo de su territorio por gracia de una voluntad divina o de un derecho divino. Las fronteras de los estados las crean los hombres y ellos mismos son los que las modifican. Por lo tanto, obviamente que ahí enaltece completamente el arte de la guerra. Vale decir que va a ir a apoderarse del territorio que él no posee. No importa la verdad, importa la victoria. Ya ustedes después leen los otros
las otras frases para el bronce del nazismo. Y, ¿no es cierto?, la propaganda, manifestaciones multitudinarias van a hacer este odio al racismo, ¿no es cierto?, antisemita, ¿no es cierto?, antijudío, y con ello va a llegar a este poder y va a enaltecer, ¿no es cierto?, y hay que destacar eso, que el tipo lleva a Alemania a engrandecerse, una Alemania que estaba en el suelo, ¿no es cierto?, luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la crisis del 29. Sin embargo, él da trabajo, da bienestar. Ahora se pueden discutir los métodos para llegar a eso, pero es una cosa objetiva que Alemania pasa a ser una potencia nuevamente dentro de Europa, ¿ya? Por último, veamos al estalinismo soviético o el régimen que se dio en la Unión Soviética. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, primero tenemos la Revolución Rusa en el año 17 y con ello la llegada del Partido Comunista por primera vez, ¿no es cierto?, y un partido de origen marxista y que va a desarrollar una nueva política social y económica, ¿no es cierto?, dentro de este gran Estado y que va a estar a las manos de Lenin, pero Lenin va a morir el año 24 y por lo tanto se va a dar una serie de luchas donde este señor, José Stalin o Joseph Stalin, va a conseguir quedarse, luego de muchas luchas, ¿no es cierto?, con el poder absoluto dentro del Estado soviético. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, León Trotsky frente a José Stalin, que fueron los dos sucesores de Lenin, y se armó una gran lucha, ¿no es cierto?, porque uno decía, como Trotsky, que la revolución debería ser permanente, y Stalin que decía que el socialismo debía darse en un solo país, acrecentarse ahí y después salir al extranjero, ¿ya? Por lo tanto, se arma una gran lucha y finalmente se hace dueño del poder. Y con ello, ¿no es cierto?, va a comenzar ahí la dictadura personal de él, va a comenzar un tremendo culto a su personalidad, ¿no es cierto? Recordemos que va a ser llamado el gran benefactor y el padre del pueblo, y se va a armar una gran nomenclatura, que va a ser la burocracia del partido, que van a ser como los nuevos ricos, que van a estar dentro del Partido Comunista, ¿no es cierto?, y que lamentablemente lucharon por la justicia y la igualdad para todos, pero ellos se convirtieron en una camarilla tan nefasta como los grandes empresarios capitalistas dentro de el liberalismo económico, ¿no es cierto? Y lo tenemos, ¿no es cierto? Ahí yo puse ese gran libro que se llama La rebelión en la granja, de George Orwell, ¿no es cierto?, que muestra cómo estos cerditos, ¿no es cierto?, que eran todos iguales y que retrata un poco el régimen soviético, que eran todos iguales. Después se dice que hay unos más iguales que otros y donde se empiezan a diferenciar y se visten con ropa de ser humano y viven en casa y duermen en cama y se diferencian de los otros cuando habían abogado por la igualdad de los derechos del pueblo. Por lo tanto, empieza, ¿no es cierto?, este culto a la personalidad y como lo vemos ahí, los niños agradeciendo ahí, gracias camarada Stalin por nuestra infancia feliz, y va a comenzar, ¿no es cierto?, este gran país a desarrollar su economía de tipo planificada y de tipo marxista. Por lo tanto, va a empezar la colectivización de la economía, ¿no es cierto? Y estos planes van a ser liderados por el Gosplan, que era el organismo encargado de la planificación, ¿ya? Y a partir del año 29, ¿no es cierto?, van a comenzar estos planes, que llamados planes quinquenales, unos planes a 5 años plazo, donde se proponían metas muy claras, muy objetivas, y esto va a hacer, ¿no es cierto?, que en estos planes quinquenales, a partir del año 29, la Unión Soviética, la URSS, se vaya a convertir de un país agrario, pobre, multiétnico, inmensamente grande, pero muy pobre, en una potencia mundial. Por lo tanto, vemos acá que con todo tipo de trabajo va a mejorar, ¿no es cierto?, la economía. ¿Con qué características? Con estas que vemos a continuación. Granjas colectivas que se llaman koljoses, donde todos los campesinos se vieron obligados a entrar en ellas, y se va a suprimir la propiedad privada y se va a perseguir a los kulaks, que eran los pequeños propietarios de hacienda acomodados, alguien que tenía una parcela. Va a comenzar entonces también el terror estalinista, se va a crear la NKVD, que después va a ser la famosa KGB, ¿no es cierto? Hay una tremenda represión, va a condenar, juzgar,
ejecutar, ¿no es cierto?, a miles de desertores, a gente que estaba en contra del régimen. ¿Y dónde los va a mandar? A los llamados gulag, que eran los campos de concentración de trabajo forzado, principalmente que quedaban en Siberia, y ustedes saben que en Siberia hubo un frío terrible y ahí los mandaban a trabajar. Ahora, ¿qué rasgos van a distinguir a esta dictadura? El culto a la personalidad, el centralismo burocrático, el socialismo en un solo país, lo que estábamos diciendo, el régimen del terror. Ahí ustedes ven la cantidad de arrestos que realizó la NKVD, las condenas llevadas a cabo por la NKVD, una cantidad enorme de gente condenada a trabajo forzado, también a la muerte, lisa y llanamente al fusilamiento. Y, ¿no es cierto?, tenemos que este régimen dictatorial, totalitario, va a sacar adelante este país, como dijimos, pero a costa de la muerte de millones de personas, ¿ya? Esto que se llamó las purgas estalinistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos esa imagen muy llamativa, que en la imagen de la izquierda aparecen 4 personas y en la derecha 3, es porque a ese personaje que después era del partido, era cercano a Stalin, fue asesinado y lo quisieron borrar no solamente del partido o mandarlo bajo tierra, sino que también de todo tipo de actividad que se realizó Stalin. Entonces ahí lo borraron también de la fotografía. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que el terror pasó a ser una cosa muy, muy generalizada en este régimen. Entonces, chicos, tenemos que con ello terminamos la clase de hoy de los regímenes totalitarios. Ustedes pueden recurrir al texto de historia que yo subí en el Classroom, también a los diferentes videos que estamos subiendo para que ustedes mejoren, ¿no es cierto?, y complementen lo que hicimos el día de hoy. Para despedirme, me despido como siempre con los Looney Tunes, con estos monitos animados que yo veía cuando chico en los años 80, así que Eso es todo, amigos.